Exalte el nombre del Señor, bendiga el nombre del Señor. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo, digno de toda gloria, amén, de toda honra, de toda bendición en medio de tu vida y de tu corazón, amén. Gloria, 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 gloria al Señor, amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Abraza al hermano que está a su lado, dele un abrazo bien fuerte, dígale Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, bendiciones a todos los hermanos que están con nosotros conectados en las redes, Dios les bendiga. Aquí en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Bienvenidos mis queridos hermanos. Cada uno que está allá en la distancia, Dios bendiga su vida. Quiero pedir favor a todos los niños, venga por acá todos los niños, vamos a orar por ellos, vamos a enviarlos en bendición. Muy bien, Isabela, Dios les bendiga, venga por acá, eso, Dios les bendiga. Van en bendición a su clase y que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Amén, vamos a orar por estos niños, hijos, sobrinos, nietos. Amén, que la gloria de Dios sea sobre su vida y sobre su corazón. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor amado, en tu nombre. Nos ponemos delante de ti, que la sabiduría del cielo, la sabiduría del Espíritu Santo venga sobre sus corazones, Padre Santo. Dios, te exaltamos en esta mañana, Señor amado, que ellos aprendan de la palabra, reciban la unción del Espíritu Santo en su vida y en su corazón, y que se preparen para vivir en un mundo, Señor amado, que necesita hombres y mujeres de valor. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, niños. Vayan al segundo piso, allá están con sus profesoras, con sus maestros. Dios bendiga sus vidas. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Qué pena con los que ya se habían sentado. Vamos a leer la palabra de Dios y abra su Biblia ahí en Marcos 10:35. Amén. Marcos 10:35. Vamos a leer la palabra del Señor y después nos vamos a sentar. A todos los hermanos que están también conectados, abra su Biblia y vamos a proclamar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estar hablando, y este mes estamos hablando de el servicio. Amén. Vamos a hablar del servicio. Marcos 10:35 al 45. En su Biblia hay un título, no sé cuál es su título: Petición de Santiago y de Juan. Vamos a leer todos la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Dios le bendiga. Y vamos a estar meditando mucho en el versículo número 45. Si se sentó al lado de alguien que habla mucho, entonces le doy oportunidad que se siente en otro lado, que no lo distraiga. El siervo que dio su vida. ¿Cuál es el siervo que dio su vida? Cristo Jesús, el que dio y entregó todo por cada uno de nosotros. Amén. Antes de continuar en esta parte del tema, vamos a ver
algo muy corto referente a los evangelios sinópticos. ¿Qué significa evangelios sinópticos? El punto de vista de cada uno de los evangelistas. Marcos vio a Jesús de una manera, Mateo vio a Jesús, Lucas vio a Jesús y Juan vio a Jesús, y cada uno escribió desde su perspectiva. Amén. Cuando nosotros miramos a Mateo, entonces Mateo presenta a Jesús como el rey. ¿El rey qué? Profetizado. Aquí está el versículo Mateo 22. Si alguno quiere tener este cuadrito, creo que a algunos les llegó a su WhatsApp, los que en semana les llega versículo en la mañana. Y si lo quiere compartir con alguien que no, entonces lo puede compartir. Mateo habla del rey profetizado. Amén. Y el color es el color púrpura, el color de la realeza. La ilustración o cómo representan a Jesús, Mateo, es el león. Amén. Como el rey. Y Mateo escribe especialmente a los judíos. Familia Wesleyana, este próximo viernes 25 de julio iniciamos Cuestionadores, a los que filosofean, a los griegos, y Juan escribió para todo el mundo. Por eso el evangelio que nos presenta a Cristo de una manera más abierta es Juan, porque Juan nos habla que Cristo es la puerta, Cristo es la luz, ¿sí? Cristo es el pan de vida. Así que en Juan encontramos un evangelio para todo el mundo. Marcos está hablando de el siervo, amén. Así como Mateo habla de Cristo como el rey, Marcos habla de Jesús como el siervo, amén. Está hablando de la escarlata, el color de la sangre. El siervo debe dar su vida, amén. La representación ya no es el león como el rey, sino que el siervo es como el buey, el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso está hablando de la sangre que va a ser derramada, escrita a los romanos. Lucas está hablando y presenta a Cristo como el hombre perfecto. Está hablando del color blanco, el color de la pureza, es el hombre impecable, puro y perfecto. Representa Mateo el león, Marcos el buey y Lucas habla del hombre, su perfecta humanidad. Y Juan representa a Cristo como el Hijo de Dios, el Hijo divino. Versículo Juan 20:31, el Hijo de Dios. El color azul, el color del cielo, el que es el que descendió del cielo. Y representativo como el águila. Juan habla de Jesús como el águila, el ave de los cielos, escrito para todo el mundo. Si vemos a Juan que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y entendemos que los judíos no vieron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Está comprendiendo? Los judíos vieron a Jesús como un hombre, como un profeta, como un ser humano. ¿Ok? Aquí comprendemos entonces el punto de vista de todos los evangelistas. Y hoy vamos a hablar, y acabamos de leer, de Marcos. Marcos está hablando ¿de quién? De el siervo. Pero no se queda en la palabra siervo. ¿El siervo qué? Obediente. No se le olvide, subraye esa palabra. El siervo que obedece. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo obediente. Mire que simplemente no se queda en un siervo, sino en la obediencia de ese siervo. Y cuando usted y yo miramos a Jesús cuando era tentado, cuando los seres humanos buscaban a Jesús para buscarle un error o hacerlo caer o acusarlo, lo único que decía Jesús es que yo simplemente obedezco a quien me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre Celestial. Así que Jesús, cuando se describe como un siervo obediente, Jesús no está obedeciendo a sí mismo, Jesús está obedeciendo al Padre que lo envió. Así que usted y yo como siervos del Señor, ¿cuántos dicen amén? Usted y yo como siervos del Señor somos siervos obedientes, pero no somos obedientes a nuestro parecer. Porque a veces queremos servirle a Dios a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra idea. Hay una frase colombiana que dice: se me salió un chispazo. No tenemos que tener obediencia a nuestras propias ideas. Tenemos que aprender a ser obedientes ¿a quién? A quien nos llamó. Amén.
Estamos comprendiendo que la obediencia de Jesús es revelada y la obediencia de Cristo lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la misma muerte. Ahí es donde la palabra del Señor empieza a confrontarnos. ¿Estamos dispuestos a obedecer hasta la misma muerte por la causa del Señor? Así que aquel que vino no para buscar gloria terrenal, está hablando de Jesús, sino para cumplir fielmente la voluntad del que lo envió en una época donde el poder y el prestigio era altamente valorado. Los emperadores, los gobernantes, los jefes de ejército eran venerados, pero Jesús vino a cambiar la cultura de ese tiempo, y esa palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Así que la palabra de Dios también ha venido a cambiar la cultura en estos tiempos. La cultura de este tiempo es que el hombre es reconocido, el hombre se lleva la gloria, el hombre y el ser humano se lleva el reconocimiento. Pero la cultura que Jesús vino a cambiar a través del poder del evangelio es que no vamos a ser exaltados los hombres, sino que a través de nuestra vida Cristo va a ser exaltado. ¿Está comprendiendo? No es para el que el más grande sea de los seres humanos, sino que el reino de los cielos es para que el que más se humille y se postre delante de Dios. Estábamos leyendo, el que quiera ser siervo de todos, el que quiera ser el mayor de todos, debe ser el siervo de los demás. Amén. Y todo lo que ha hecho Jesús ha venido a cambiar la cultura. La cultura de Jesús es entrega. La cultura del reino de Dios es humillación. La cultura del reino de Dios es que dice la palabra, si alguien te pide que te lleve la capa o la chaqueta, dice 1 cuadra, tú la vas a llevar ¿qué? 2 cuadras más. Y si es necesario colgarla y entregarse la planchadita en la casa, mucho mejor. Diga amén. ¿Está comprendiendo qué es el reino de los cielos? Una entrega, una convicción de aquel que nos llamó. Cuando estamos estudiando la palabra del Señor durante estos días, los días miércoles estamos ya finalizando raíces y fundamentos, y estamos estudiando escatología, estamos hablando de la segunda venida y todo lo demás. Y cuando nosotros vemos el reino de los cielos en medio de nosotros, la obediencia es muy importante para los hijos de Dios. La obediencia se entrega, comprender la voluntad del que lo envió. O sea que cuando usted y yo obedecemos, estamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros vemos que Dios nos llamó a un trabajo, a una labor en este mundo, la palabra del Señor dice que en 1 Corintios capítulo número 12 dice que Dios da, el Espíritu Santo da conforme Él quiere. ¿Usted ha leído ese versículo? ¿Y usted sabe qué significa que Él da conforme Él quiere? El Espíritu Santo no dice, bueno, ay, me cogió de sorpresa. Dios dice, me cogió de sorpresa. Bueno, a Carlos, a Felipe, a Martín, le voy a dar como quiero, ahí me resultó algo, venga, le doy. No, cuando la palabra del Señor revela y dice que Él da conforme Él quiere, es porque Dios nos conoce desde que somos embriones. Mi embrión vieron tus ojos. El reino de los cielos demuestra, y el poder del evangelio revela que si usted y yo vivimos en el reino de los cielos y obedecemos el reino de los cielos y la palabra de Dios, usted y yo estamos en contra del aborto. Porque Jesús habla que Él nos ama, nos conoció desde que antes de que naciésemos. ¿Está entendiendo cuál es la voluntad del reino de los cielos? La vida. Pero el mundo anda tras la muerte. Y si el Espíritu Santo da conforme Él quiere, es porque Él te conoce y me conoce desde antes de nacer, desde que éramos un embrión, desde antes de la concepción te conocía que ibas a tener ese don, ese talento, esa capacidad. Y cuando llega un momento en tu vida, el Espíritu Santo te da dones, talentos y ministerios como herramienta para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si comprende ese versículo, Él no da a la sorpresa, el Señor da porque te conocía de antes de nacer. El Señor sabía que tú ibas a ser una persona de mucho gozo y te da dones y talentos conforme a ese gozo. Tú eras una persona muy amable, te da dones y talentos conforme a la amabilidad. Tú eres una persona con capacidades de la administración, con los números, ¿sí? Entonces Él te da dones y talentos conforme a los números y a las capacidades. Él da conforme Él quiere. Interprételo de esa manera, no como usted y yo queremos.
Entonces cuando alguien le dice, no, pídale a Dios el don y el talento que usted quiere, es mejor que Dios nos dé lo que Él quiere, porque Él nos conoce más, desde antes de la fundación del mundo. Y ahí en Corintios 12 también dice la palabra del Señor que Él da esos dones y esos talentos para el provecho de cada uno. ¿Y si está entendiendo para qué provecho? Cuando usted escucha esa palabra provecho, ¿qué entiende la palabra provecho? Ahí no está diciendo que ese don y ese talento es para que usted se enorgullezca, para que usted sea exaltado, para usted sacar provecho de los demás. No, esa palabra provecho significa que ese don, ese talento llevará fruto para otros. No es provecho propio, sino el provecho de los demás. Cada uno ministrelo conforme a la medida de la fe. O sea, lo que Dios te dio porque te conoce, tú lo ministras para el provecho de los demás, dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos caminando en lo correcto? El servicio es porque Dios te lo dio. Y por eso obedecemos, no nuestros caprichos, sino que obedecemos porque Él nos conocía desde antes de nacer, con un carácter, con una forma de ser, y caminaremos en este mundo. Amén. El Evangelio muestra a Jesús como un siervo que obedece. No se le olvide, cuando Dios ponga en su corazón que debe obedecer, nunca obedezcamos a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestras buenas intenciones. El reino de los cielos no se mueve por buenas intenciones, sino por obediencia a la voluntad del que nos llamó y nos envió. Amén. Y sigue diciendo la palabra, aquel que vino no para buscar gloria terrenal, sino para cumplir fielmente la voluntad del Padre celestial. El más grande es el que sirve a los demás. El versículo clave es Marcos 10:45, resume todo el mensaje de este evangelio. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y aún fue más allá, para dar su vida en rescate por otros. ¿Usted está dispuesto a dar su vida en rescate por otros? Ahí está el camino verdadero de obediencia, porque el Padre, cuando te dice que puedes hacer algo, conoce tu capacidad. La palabra del Señor es muy clara en medio de nosotros y dice, Él no nos pone carga mayor de la que podamos soportar. Él no nos da un talento que no podamos, un ministerio, una labor, un trabajo. Él no nos da un llamado en el cual usted y yo no podamos responder, porque prácticamente la palabra nos da a entender que usted y yo ya fuimos capacitados, estamos siendo entrenados desde antes de nacer, y poco a poco el Señor nos va enseñando el camino aún más perfecto. Termina Corintios 13 con esa frase: y yo os enseño un camino más perfecto. ¿Cuál es el camino? Primera de Corintios 12 termina así, y comienza Corintios 13 con el amor. ¿Cuál es el camino más perfecto? El amor. El don con amor, el ministerio, el talento, ejerzámoslo con amor, entendiendo que Él nos llamó. La idea central de este mensaje en esta mañana dice que el verdadero seguidor de Cristo demuestra su grandeza, no buscando ser servido, sino sirviendo con amor, entrega y siguiendo el ejemplo de Cristo, que se dio y se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Primero, Cristo vino a servir y no a ser servido. El siervo entre lo humano y lo divino. Mire que Jesús vino a cambiar la cultura, lo que estábamos hablando ahorita. Jesús vino y se encontró en medio de los humanos y la manera como sirven los humanos, pero también la manera como sirve el reino de Dios. El hombre busca tronos, Cristo buscó la cruz. ¿Está comprendiendo? ¿Qué es lo que tiene que buscar el siervo de Dios? La sierva de Dios, ¿qué tiene que buscar? La muerte. La cruz es muerte. Jesús no vino a buscar un reino. Y yo creo que los discípulos se pegaron una desilusionada cuando Jesús iba a entrar triunfalmente a Jerusalén. Y Jesús les dice, vaya, traigan un burrito. Pero maestro, si usted va a ser el rey, como en un burrito, el mejor caballo. ¿Está entendiendo? Y dice que Cristo no vino a buscar reinos de hombres, sino que Cristo vino a cumplir el camino de la cruz. Los reyes buscan reconocimiento, Cristo buscó obediencia al Padre celestial. ¿Por qué obediencia? Porque Él vino a cumplir
de lo que Él lo había mandado. El Padre lo había mandado a hacer una labor. En su reino el camino hacia la gloria no pasa por la exaltación, sino por la humildad. No busquemos ser exaltados, busquemos ser humildes. No busquemos ser reconocidos, busquemos ser humildes. Mira al hermano que está a su lado y dígale: busque ser humilde en el llamado que Dios te dio. No busque reconocimiento, no busque títulos, no imponga sus títulos, no imponga sus nombres. Busque cumplir el mandato de quien te envió. Y Cristo vino a cambiar la cultura de este mundo. Ahí, mis hermanos, si Erika está allá, yo creo, Mateo 23, 11 y 12. Mira lo que dice Mateo 23, 11 y 12. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Quién es el mayor? El siervo, el que sirve. Los hombres buscan ser mayores, los reyes buscan tronos. Jesús vino ¿a qué? A buscar la muerte, la cruz, humillarse. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que tomar, dice la palabra. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que obedece, el que se somete a la voluntad del Padre, será enaltecido, será reconocido. Amén. Punto número B, Cristo, el modelo perfecto de servicio. Por eso comenzamos con una ilustración de los evangelios sinópticos, porque cuando nosotros buscamos un modelo, nosotros buscamos el original. Las mujeres, cuando ven un vestido muy bonito, quieren tomarle una foto, porque ese me lo voy a mandar a hacer. Y le llevan ese modelo original a la modista: vea, hágame este vestido. Usted verá cómo saca medidas, pero hágame este vestido. Y cuando nosotros queremos servir al Señor, tenemos que servir conforme al modelo de servicio que es Cristo Jesús. ¿Se acuerda antiguamente que usted organizaba y cuadraba el reloj? Hoy en día casi nadie, muchos usamos reloj. Antiguamente se usaba más el reloj porque el celular reemplazó todo. Pero cuando se usa el reloj, entonces usted dice: prenda la emisora para cuadrar el reloj, ¿sí o no? Y la emisora le da un minuto atrás, un minuto adelante, no le da los segundos, ¿sí o no? Usted cuadraba el reloj, no era el original. En la torre principal en Londres está el Big Ben, ¿sí? Dice que es un reloj muy bien sincronizado, que tiene milésimas de segundo de error en cientos de años. No se descuadra tan fácil. Entonces, para la hora, ahí encontramos un reloj original. Para el servicio, miremos a Cristo. No mire el ministerio del otro: ay, yo quiero ser como ese hermano canta, yo quiero ser como esa hermana danza. No, mire a Cristo como el original. Está diciendo Cristo, el modelo perfecto de servicio, porque Él se entregó y fue siervo de todos, y al ser siervo de todos fue el más grande. ¿Está comprendiendo? Dice la palabra. El Señor no solo enseñó sobre servicio, sino que lo vivió. Jesús no vino a dar teoría, Jesús no vino a dar una cátedra, Jesús no vino a decir: bueno, abran su celular y llénense de información, abran un cuaderno. Jesús no, Él nos dio el ejemplo de servicio. Jesús caminaba con los apóstoles, iba, venía con ellos, les enseñaba un modelo, no simplemente era una teoría. A los niños, ¿cómo se les enseña? Con el ejemplo, con la ilustración. ¿Usted quiere enseñarle a un niño a barrer? Pues tiene que verlo barriendo a usted. Y si usted barre mal, el niño aprende a barrer mal. ¿Está comprendiendo? ¿A quién le cuesta tender la cama y la tiende mal? Porque su maestro era bueno y usted tal vez no ponía cuidado. O tal vez el maestro no le enseñó bien. Puede ser alguna situación de esas, no importando el maestro. Pero Cristo es el modelo principal para enseñarnos. Dice que Él no solamente nos enseñó, sino que Él vivió lo que era la enseñanza. Dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús caminaba y sanaba enfermos. Jesús alimentó multitudes. Y finalmente Jesús dio su vida. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por la obra que Dios le encomendó?
Damos un saludo y una bendición especial para todos los hermanos que el día de ayer se bautizaron, amén. Damos un aplauso al Señor. Ayer hubo un bautismo de 19 hermanos que fueron a las aguas bautismales. Pero ellos no simplemente ayer dijeron me voy para allá y me voy a bautizar. No, el proceso del bautismo es que hay unos maestros, hay unos líderes que los han acompañado, les han discipulado, han estado con ellos, los han recogido, los han llevado, los han traído. Eso es servicio y damos gracias a Dios por todos esos hermanos que se han esforzado en hacer la tarea y el llamado de Dios. Pero esa tarea no es para unos pocos. Diga, esa tarea es para mí, levante la mano. Levanten la mano todos, diga, esa tarea es para mí. Listo, el Señor ya tomó la foto. El Señor, ya usted está alzando la mano, el Señor te acaba de tomar una foto, amén. La tarea de evangelizar, de predicar, de enseñar es para todos, porque Cristo lo enseñó y lo reveló en medio de nosotros. Entonces, para que estos hermanos fueran a las aguas bautismales, ayer estos hermanos se bautizaron, tomaron por primera vez la cena del Señor, la primera comunión, hicieron la primera comunión ayer. Y estaban los padrinos, todos esos acompañantes, el tío, el abuelo, los maestros que estuvieron con ellos. Estábamos aproximadamente unas 73 personas allá en ese lugar bien bonito, una reunión bonita de bautismo. Entonces usted no piense que es que no, la iglesia es lo mismo, yo vengo cada 8 días y no pasa nada, mis hermanos. La iglesia es un ente viviente. ¿Sabe por qué la iglesia está viva? Porque está llena del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay poder del cielo. Y usted dice, no, pues que en la iglesia no pasa nada. No, en la iglesia, vea, ayer estábamos en los bautismos, un hermano que se estaba bautizando, pero hacía menos de 15 días se acababa de casar. ¿Está comprendiendo? Un matrimonio, se bautizó y aquí a los hermanos presentamos los bebés, los que se casan, los que nacen niños, los que están encargando más niños. Digan amén. Ay, hermana, muy bien. Algunas dijeron amén, pero están diciendo es que están encargando nietos. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces esa es la iglesia del Señor. Todos caminamos en el proceso de vida, pero en ese proceso de vida Dios nos conoce y Dios nos hace un llamado muy maravilloso. Usted es parte del cuerpo de Cristo, un ente viviente lleno de la gloria de Dios. Y Cristo es el modelo, el ejemplo más eficaz en el cual podemos caminar. Su servicio no fue superficial, sino que fue sacrificial. ¿Qué es lo superficial? Cuando servimos para la foto, superficial. Pero el servicio no es de esa manera. El servicio debe ser ¿qué? Sacrificial. Sacrificial. Amén. Entonces mire que cuando nosotros estamos estudiando a Cristo, estamos comprendiendo que el modelo de servicio, el modelo de salvación es Cristo Jesús. ¿Cuántos todavía se están de pronto rascando de la clase del miércoles? Todavía se están rascando del miércoles. La clase del miércoles fue bonita, fue maravillosa. Y entonces esto y lo otro y las enseñanzas. No, mis hermanos, no se preocupe. No se preocupe, es un punto de vista muy bonito, muy maravilloso. Pero cuando nosotros miramos que la redención y la salvación dependen de la obra de Cristo, no de la escatología futura, pues no se preocupe. Los temas que estamos estudiando de la segunda venida y todo lo demás, esos son eventos futuros. Que si de acá usted está vivo, pues no va a estar desapercibido. Pero de pronto muchos no vamos a estar vivos. ¿Y cuál es el problema? Lo importante es haber puesto a Cristo en el corazón con la obra redentora hace 2000 años. El Apocalipsis no tiene nada que ver con la salvación. Ya deje de rascarse. Está tranquilo, esa clase es una bendición y nos enseña otro punto de vista. Ya no nos preocupamos. ¿Comprendió? ¿Sí está comprendiendo? Ay, que para la salvación necesito arrebatamiento, necesito salvación. No necesita nada Apocalipsis. Simplemente sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Jesús. Y Cristo es el modelo de salvación. Cristo y la obra redentora, modelo para llegar al cielo y modelo para servir en medio de este mundo. Su ejemplo nos enseña que el servicio verdadero siempre implica amor y entrega. ¿Implica qué? Amor y entrega. ¿Dónde estamos los casados? ¿Dónde estamos los casados? Las mujeres, los varones casados, ¿sí o no? ¿Somos diferentes los hombres a las mujeres? Sí. Y dice que el matrimonio demanda amor y entrega, ¿sí o no? Por lo menos yo soy muy malo para las fechas. A mí se me puede pasar el día del aniversario 1 y 2 días. Se me puede pasar, uy, ¿qué pasó?
Entonces, pero hay amor y hay entrega. Porque no depende de qué, de circunstancias del día, dice la hermana, sí, de las circunstancias. A veces somos muy circunstancial. No, el amor es una entrega, el amor es un compromiso. Lo superficial no es el fundamento de las cosas. Lo superficial es lo vano y lo pasajero. ¿Qué es lo pasajero? Que usted almorzó y quedó la cocina desorganizada, eso es pasajero, porque en menos de media hora ya está arreglada. Y a veces peleamos porque la cocina está mal o está bien, y peleamos por cosas superficiales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Cosas solucionables, cosas que se solucionan rápido. ¿Cuál es el problema? Lo que es profundo es el verdadero amor y el verdadero sacrificio para sacar adelante el hogar, la familia, el matrimonio, el ministerio, el llamado, el don y el talento. Y Dios te dio todo eso porque Él te conoce desde antes de nacer. Él te lo dio, no se preocupe, no se afane. Y tampoco espere para casarse más, no se preocupe. Filipenses 2:5. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pastor, usted me acaba de decir una cosa y me acaba de leer un versículo contrario. No, el versículo no dice lo contrario. Cuando usted lee el versículo dice, haya pues en vosotros este sentir. Y entonces la Biblia me está diciendo que es que yo tengo que servir por sentires. No es sentir. Cuando la Biblia me dice, haya pues en vosotros este sentir, está diciendo, haya pues en vosotros obediencia. Jesús tuvo el sentir, realmente Jesús tuvo la obediencia. Haya pues en vosotros obediencia para servir, porque servimos al que nos llamó. Ya sabemos que el que sirve por caprichos, por buenas intenciones, el que sirve por un chispazo, el que sirve por buenos deseos, ese no está cumpliendo obediencia, porque termina ejerciendo un don para el cual no fue llamado. Usted sabe que es importante hacer el llamado que Dios nos dio, el talento, el ministerio, porque si hemos comprendido que Dios vio nuestra mirada ahí de embriones. ¿Usted se imagina cómo era usted de embrión? ¿Cómo éramos de embriones? ¿Cómo era usted de embrión? Es que nos vimos con Dios desde embriones, ¿sí? Y entonces nosotros servimos al Señor porque le escuchamos a Él desde antes de nacer. Porque usted y yo desde ser embriones teníamos una forma. No se le olvide esta palabra, forma. ¿Qué significa forma? Un llamado específico, un carácter específico, una capacidad única. Usted no es igual a la persona que está a su lado. Desde embriones somos únicos, hay una forma, y esa forma significa que cada uno en la multiforma, nuevamente lo divido en la cromía, lo divido y vuelvo y lo uno, esa cromía se une y todo encaja en el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios ¿para qué? Para que encajemos y ser un cuerpo. Amén. No podemos pretender que dice la Biblia, la oreja sea ojo. Cada uno tiene una forma, dice la palabra. No podemos pretender que el maestro sea profeta, aunque puede ser las dos cosas. Estamos estudiando este tema. Pero cada uno entendiendo su llamado, obedece a su llamado y cumple la forma o el lugar que ocupa en el cuerpo de Cristo. Amén. Eso es el servicio. Haya pues en vosotros ¿qué? Esta obediencia. No es por sentires ni emociones, es por obediencia. Haya pues en vosotros obediencia. El cristiano no está llamado a buscar posición, sino un propósito. Eso es la forma. Cuando usted entiende el propósito de su llamado, de su lugar, de su ministerio, de su casa, de su trabajo, el propósito de su negocio, de su empresa, cuando usted encuentra esa posición, usted encontró la forma. ¿Usted alguna vez se ha puesto unos zapatos que, dice, este zapato no me da la forma? Que le tallan, le incomodan. No era la forma. Y hay gente que va y se casa con unos zapatos estrechos. ¿Sí o no? ¿Sí los ha visto que va y pone los zapatos más estrechos, pero con tal de ir a casarse? Y llega ya caminando con los dedos así todos, porque no era la forma.
porque no obedeció, porque no entendió a lo que Dios le estaba hablando, porque Dios le quiere dar conforme Él quiere. Amén. Entonces está diciendo que el cristiano cumple propósitos. No, Dios no lo llamó a dominar, sino a servir. Usted y yo no somos dominadores, somos siervos de Dios. Cada vez que servimos al prójimo con amor, reflejamos el corazón del ejemplo del maestro. El servicio no nos rebaja, sino que nos hace semejantes a Cristo. Mi hermano, no se sienta humillado, no se sienta rebajado cuando, ay, vea, lo tiene lavando los baños. No, no se preocupe, ay, lo tienen barriendo. No, eso no te rebaja, el servicio no te rebaja, no rebaja. Porque el servicio que tú haces en tu casa no te rebaja, diga amén. No llegas a su casa a pelear, yo no hacía esto en mi casa, ahora vengo a hacerlo acá. No me sometí a mi casa, ahora venía a someterme a alguien que no conozco. No, es el servicio, porque usted llegó al hogar, al matrimonio, al ministerio, llegó a la iglesia por amor, entendió el amor de que nos redimió. Y si hemos entendido el amor, no nos rebajamos nunca, somos semejantes. ¿Qué significa semejantes? Que Cristo es nuestro hermano mayor y Él camina de nosotros como ejemplo. Eso es una semejanza. Juan 12:26. Juan 12:26 dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. A veces interpretamos mal este versículo. ¿Qué está diciendo el versículo? Donde yo estuviere, dice el Señor, allí estará mi servidor. A veces nosotros queremos servir y decimos: Señor, acompáñeme allí a predicar. No, ¿qué está diciendo el versículo? Donde el Señor va, yo voy detrás de Él. Eso es lo que dice. Donde yo voy, allí va mi servidor. El Señor siempre va adelante. Ay, Señor, mañana tengo que enseñar, tengo que predicar. Ahí sí oro. Ahí sí le digo: Señora, Señor, respáldeme. ¿Sabe usted por qué ora? ¿Para que Dios lo respalde? Porque no quiere quedar mal, que la carne es vanagloriosa. No ore por eso. Si usted anda en la unción, Dios siempre tiene palabra en su boca. Dios siempre tiene palabra en su boca, no se preocupe. Pero la palabra, dele la gloria a Dios. La palabra del Señor nos muestra que dice: donde yo voy, dice Jesús, allí va mi servidor. ¿Está entendiendo? Porque el servidor, ¿qué es? Sabe la forma. El servidor entendió el llamado. El servidor entendió que desde embrión el maestro va adelante. Así que lo que tú haces en la labor diaria es porque el Señor siempre va delante de nosotros. Cristo dio su vida en rescate por mucho. Punto número 2. Cristo, el siervo que se entregó. El verbo griego dar implica una entrega completa y voluntaria. No se le olvide escribir eso. Completa y voluntaria. Hay gente que quiere servirle a Dios por si me queda, por si me sobra, por si hay tiempo, por si el día está bueno, el clima está mejor. Eso no es completo. Eso no es completo. ¿Y qué es voluntario? Libre. Usted es libre para servirle a Dios. Aquí nadie lo manipula ni lo obliga. Y si llega a un lugar donde lo manipulan y obliga, salga corriendo por su alma. Porque es que usted y yo amamos, servimos al Señor libre y voluntariamente. Es la ofrenda. Esa es la mejor ofrenda al Señor, libre y voluntaria, dice la palabra del Señor. Así que Cristo, como el verbo dar, implica una completa entrega voluntaria. Jesús no fue obligado, dio su vida por amor. Su sacrificio fue el precio de nuestra redención. Para que hubiera redención, para que fuéramos comprados con la sangre de Cristo, hubo un sacrificio. Por eso Marcos describe a Jesús como el buey sacrificado. ¿Se acuerda que Mateo habla del león? El rey. Pero Marcos lo describe como el siervo sacrificado en la cruz, y por eso habla del color de la sangre. ¿Sí? Y dice que Cristo se sacrificó para darnos redención. Así como el buey en Ezequiel simboliza fuerza y obediencia hasta la muerte. ¿Cómo es el servicio? No se le olvide lo otro, fuerza. Si usted está haciendo el servicio sin fuerzas, pídale al Señor que Él la dará. Hay días que nos sentimos sin fuerzas para servirle al Señor. Dice: venía a mí todos los trabajados y cargados. Mi hermano, no vaya a hacer el trabajo a palo seco, dicen por ahí.
Ore antes, pida fuerzas, renuévese, ayune. ¿Sí está entendiendo? Si no tiene fuerzas, primero pida fuerzas. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y obediencia hasta la muerte. No, pastor, yo obedezco hasta ahí, porque es que de ahí para allá se me dañó una uñita, eso me está doliendo esa uña. No, o sea, hasta ahí le sirvo, Señor. No, hasta la muerte no, hasta ahí le sirvo. Se puso a llover, que Dios me perdone, pero es que hoy está lloviendo. No dice que la entrega era hasta la muerte. Cristo fue el siervo fiel que cumplió su propósito. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice que él sudaba gotas como de sangre, estaba en Getsemaní. Ahí fue una confrontación en la humanidad de Jesús, pero él en ese momento también humanamente dijo, no quiero hacer mi voluntad, sino del que me envió. Obediencia. Juan 10:18. Nadie me la quita, dice Jesús dijo, nadie me quita la vida. A Jesús no le quitaron la vida. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo en la cruz. A Jesús no le quitaron la vida. Él sabía que tenía que ir, entregar su vida en la cruz del Calvario. ¿Sí está comprendiendo? El enemigo se mofa y dice, no, matamos a Jesús. No, a Jesús no lo mataron, él puso su vida. Él puso su vida. ¿Usted está dispuesto a poner su vida por servir al Señor? Pocos amenes. Digan amén los dormidos. Bueno, menos mal. Menos mal no están dormidos, por lo menos la palabra del Señor está operando como una espada de doble filo. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Servir, 2B, servir desde la gratitud del rescate. ¿Cuántos han recibido el rescate de Cristo Jesús en su corazón? Por eso servimos, porque Él se entregó para darnos redención, para pasarnos de oscuridad a la luz, para pasarnos de muerte a vida. Por eso le servimos en gratitud, como era nuestra vida antes. Y dice que Cristo lo hizo todo para darnos una nueva esperanza y una nueva vida. Quien ha sido rescatado por Cristo no puede vivir para sí mismo. El Señor me rescató, pero yo quiero seguir viviendo como yo quiera. Después de la pandemia, ¿qué sucedió? La gente vio que la vida en cualquier momento la perdía. ¿Sí o no? Después de la pandemia. No, ¿sabe qué voy a hacer ahora en adelante? Ahora en adelante cualquier festivo y cualquier fin de semana voy a disfrutar, porque es que cualquier momento de mi mala vida yo no he paseado, yo no he salido. ¿Está comprendiendo que es una entrega total al Señor Jesús? La entrega no es vivir para sí, vivir para sus placeres, vivir para sus deseos. No, nosotros damos nuestra vida porque hay que morir. Esa es la cultura del reino de Dios. Ay, no, pensamos es en la muerte y decimos, no, yo tengo que vivir lo poco que tengo. Entonces, no pensamos en morir, sino en vivir. No, una verdadera entrega es vivir. De los que fueron ayer a los bautismos, fue un día maravilloso. ¿Sí? Esa ida por allá, eso no fue sino vivir un día agradable, un paseazo, un paseo maravilloso. Ir a acompañar hermanos que se bautizaban, orar por ellos, la Santa Cena, compartir con ellos, almorzar con ellos. Eso es vida. Pero a veces queremos hacer nuestra vida a nuestro placer. Que en nuestro placer no se meta la agenda de Jesús. Diga amén. Bueno, no dijeron amén, entonces diga ay, me dolió. Romanos 6:13, ¿qué dice Romanos 6:13? Así también vosotros presentaos a Dios como vivos entre los muertos. Eso es lo que estamos hablando. Los muertos piensan en vivir. No, se me va a acabar la vida. ¿Se acuerda que pensaron que se iban a morir? Se me va a acabar la vida, tengo que vivir lo poquito. No, dice la palabra del Señor, usted y yo somos los vivos que vivimos entre los muertos. Amén. Conclusión, servimos porque fuimos rescatados. Fuimos rescatados. Cristo no solo nos mostró cómo servir, sino que entregó su vida por nosotros. Su amor nos transforma y nos llama a vivir de manera diferente, sirviendo con humildad, gratitud y entrega. Subráyelo. ¿Cómo debemos vivir sirviendo? Humildad, gratitud y entrega. Esas son las características del servicio. Si somos humildes,
Si somos gratos, agradecidos, si tenemos entrega. Yo miro la agenda, si me queda tiempecito, entonces voy. Voy a mirar un espaciecito, porque es que la pandemia me dejó asustado, entonces ya tengo programado paseos hasta el 2030. Agenda 2030. Gálatas 20:20. Mira lo que dice Gálatas 20:20, estamos en la conclusión. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Qué significa crucificado? Con Cristo yo voy a morir, a las que sea, pero a morir, no a vivir. Vamos a morir. Digan amén. Ya no vivo yo, ya no vive mi agenda, ya no viven mis caprichos. ¿Se acuerda que hablábamos de nuestros propios caprichos? Ya no viven mis deseos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Mire que hay que convertir de lo que vivimos en la carne, que la carne viva en la fe. Es duro que la carne viva en la fe. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Sí podemos llegar a ese nivel, que la carne viva en fe? El espíritu vive en fe, pero la carne vive. ¿A cuánto les costó traer la carne al culto? ¿A cuánto les costó que la carne madrugara, se levantara, que la carne se madrugara? ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo, que la carne viva en la fe. O sea, que haya un dominio de lo espiritual en lo carnal, dice la palabra. Lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Último versículo, Colosenses 3:23, usted lo sabe de memoria. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para mis deseos, como para mi agenda que ya tengo programado todos estos festivos ahora en adelante. Entre 8 días es festivo. ¿Cuántos están programados para ir a pasear? Vaya, no se lo olvide, pida el link. Le enviamos el link para que lo vea por YouTube. Pero dice, todo lo que hagáis, hacerlo, ¿qué? Como para el Señor y no para los deseos de la carne, los placeres del mundo y la vanagloria de la vida. El servicio cristiano nace en la cruz. ¿Dónde nace? Anótelo, escríbalo. Y ahorita lo recorta y lo pega en la nevera. El servicio cristiano nace en la cruz. Quien ha sido redimido por Cristo sirve con el mismo amor con que fue amado. Si usted reconoce que Dios lo amó, usted también sirve con ese mismo amor. Colóquese de pie en esta hora y demos gracias al Señor. Demos gloria, honra y poder a nuestro Padre Celestial. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana en tu nombre, en tu poder, Señor de la gloria. Padre, bendice a tu iglesia poderosamente. Exalta, Señor amado, exalta al Señor, bendice al Señor, glorifica al Señor. Dígale, Padre, si es necesario pedirle perdón, dígale, Padre, perdona por mis agendas que las hacemos lejos de ti. ¿Podemos hacer agenda? Sí, pero hagámosla en la voluntad de Dios, hagámosla en el tiempo de Dios. Dígale, Padre Santo, perdóname si he querido servir y he pretendido servirte a mi manera, a mi capricho. Perdóname si he querido servirte a mi voluntad, Padre de la gloria. No son mis deseos, es voluntad del que nos llamó. Padre, yo te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que el poder, la unción del Espíritu Santo sea derramada sobre cada corazón, sobre cada vida. Padre Santo, todos hemos sido llamados a servir, a amar y a dar nuestra vida en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la oficina, en el estudio, al lugar donde Dios nos pone. Sí. Tú eres el reino, tú eres el embajador del reino de los cielos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia. Bendice, Señor, fortalece a la iglesia, levanta a la iglesia de una manera poderosa, Señor Jesús. Si es necesario decirle, Señor, perdóname, Padre Santo, pero
ahora en adelante, Señor amado, quiero buscar más tu voluntad que mis deseos. Quiero buscar más tu voluntad que mis intenciones, Dios de la gloria. Padre, que la unción del cielo me lleve a servirte, Padre amado. Dígale: Padre Santo, en esta hora te doy gracias porque todavía tengo vida, todavía tengo salud, todavía tengo fuerzas, todavía tengo aliento para hacer la voluntad del cielo y cumplir el llamado en este mundo, Padre de la gloria. Mi hermano, mi hermana, mientras tengas fuerzas, oportunidad de ir, venir, salir, predicar, evangelizar, ayudar a otros, haga la tarea. Porque cuando puedas hacerla trabajo y Dios te envíe lejos, ve y cumple con gozo y con alegría. Porque llegará el tiempo donde tal vez no podrás salir de tu casa por la fatiga, tal vez los años, la enfermedad, pero seguirás ministrando desde tu casa con un ministerio de oración y de intercesión. Pero todos servimos y trabajamos al Señor desde el tiempo y el momento que estemos viviendo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Que el poder y la unción del Espíritu Santo sea sobre cada vida y sobre cada corazón en esta mañana, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda la gloria de Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias, pastor. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. Amén. Tome asiento, mis amados. Definitivamente el servicio es fruto de un corazón agradecido. Y también escuché una máxima, dice: el verdadero hijo de Dios siempre correrá la segunda milla. Aló. Creo que el enfoque de este mes tiene que ver con el servicio. Y es como un llamado a nuestra conciencia. ¿Cómo estamos nosotros trabajando el servicio? ¿De qué manera? Y bendigo a los que están en el liderazgo, bendigo a todos aquellos que están de alguna manera sirviendo. Pero a mí me sorprende ver que personas que no han hecho ningún curso ministerial, simplemente en respuesta a ser agradecidos con la obra salvífica de nuestro Señor, veo más generosidad en esas personas que corren la segunda milla. Y no están esperando nada a cambio, simplemente les nace, es que, perdónenme que les diga, les sale por los poros el amor por la obra y siempre están dispuestos a servir. Esa es la actitud que anhelamos de cada uno de ustedes. No le estoy diciendo, no espere que lo llame, simplemente diga: pastor, ¿qué hay que hacer? Porque hay harto que hacer, mis amados. Necesitamos para el 2026 que todos ejercitamos nuestros dones y talentos para extender el reino. Y lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo afuera, pero necesitamos concretar muchas cosas. En ese orden de ideas yo veo ya veo que los sugieres tienen más fe que yo. Vea, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, pero quiero recitar este versículo de 2 Corintios 9, 6 al 7. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno dé como propuso en su corazón. Ojo con esto: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y un cuerpo agradecido creo que no espera hasta este momento para ofrendar. Afuera hay suficientes sobres para que usted lleve desde aquí y desde su casa, órele al Señor, que usted sienta paz y que sienta alegría y gozo de dar para la obra de Dios. Tráigalo desde ya diligenciado. Amén. Y si hace falta sobres, me avisan, mandamos a hacer más. Pero qué lindo es que usted ya venga con la ofrenda y que usted ya haya orado también por eso desde su casa, porque es para la extensión del reino. Amén. Si usted ya diezma y ofrendó, quiero que los diáconos vengan aquí. Familia Wesleyana, este próximo viernes 25 de julio iniciamos el curso prematrimonial para parejas en unión libre y novios que deseen casarse. También para parejas que deseen renovar sus votos. Serán 8 clases todos los viernes de 7 p.m. a 8 p.m. Recuerda, iniciamos este próximo viernes 25 de julio. Para mayor información,
Dirígete a la carpa de consolidación con el pastor Carlos González, el pastor Daniel Ahumada, Barney Rebellón y Emilio Liscano. Invita, Iglesia Hueldellana, la palabra dice.